Estimados, ¿cómo les va? Soy Maxi. ¿Se acuerdan cuando les hablé de las resistencias de serie paralelo? Lo que sucedían, cuando estaban en serie las sumaban y cuando estaban en paralelo era una división con una fracción y demás. Bueno, lo mismo sucede con los capacitores, pero a la inversa. Si yo coloco los capacitores en serie, se tiene que hacer la división como las resistencias. Recuerden, la resistencia resultante o el capacitor resultante es 1 sobre capacitor es igual a 1 sobre el capacitor 1 más 1 sobre el capacitor 2. Bueno, un lío. Pero después lo vemos con electrodoc. Ahora en minutos, cuando terminamos este video, lo vemos con electrodoc, así lo ven más claro. Vamos a hacerlo en la práctica, así lo vemos. Acá tenemos capacitores que dice 104, que son 100 nanos. Vamos a ponerlos aquí. Vamos a poner uno aquí, así ahora. Y vamos a probarlo con el multímetro en la parte de capacímetro. Ponemos acá. El capacímetro, ¿lo ven? Y vamos a medir el capacitor. A ver qué resultado nos da. A ver. ¿Lo ven? 100 nanos. Ahora, si yo coloco otro capacitor y los dejamos en paralelo, ¿qué sucede? Se van a sumar como si fueran 200 nanos. Vamos a comprobarlo. ¿Ven? 200 nanofaradios. O sea, como la resistencia cuando nos ponemos en paralelo se reducciona a la más chiquita, bueno, el capacitor hace lo mismo pero a la inversa. Si los ponemos en paralelo, los sumamos. Por ejemplo, necesitamos una capacidad grande, 2000 microfaradios, y no tenemos capacitores de 2000 microfaradios, les ponemos dos capacitores en puente, en paralelo, y se suman, como este, 200 nanofaradios. Ahora, si los ponemos en serie, ¿qué sucede? Vamos a verificarlo. Ponemos en serie. Y acá es cuando viene la matemática más complicada. 46 nanos, ¿ven? Se dividen por la mitad. Se dividen por la mitad porque son los dos iguales y porque son dos. Si hubiera muchos capacitores, la cuenta sería más complicada, que es lo que les dije. Pero para eso usamos electrodoc. Electrodoc nos ahorra todos estos problemas. Pero ahora viene otra cosa importante. Les comento que sucede tanto en serie como en paralelo. Las resistencias se dividían el voltaje que soportaban. ¿Se acuerdan los watts? Por ejemplo, tenemos una resistencia de 1 watt en serie con otra de 1 watt. Entre las dos iban a soportar 2 watts porque iban a disipar 1 watt cada una. Y en paralelo también, o sea, dividían su carga, digamos. Teníamos muchas resistencias juntas, todas disipaban el calor y soportaban más. Teníamos, no sé, dos resistencias de medio watt, ya sea en paralelo o en serie, logramos 1 watt entero, porque entre las dos se repartían, digamos, proporcionalmente esa disipación de calor, siempre y cuando las resistencias sean iguales. Si una es de 1 ohm y la otra es de 1000, obviamente la de 1 va a trabajar más que la de 1000. Ese es otro cálculo que después vamos a ver, que es disipación de potencia. Pero para que tengan una idea. Ahora, lo más importante que quiero aumentarle a los capacitores es que en serie paralelo tenemos que entender bien su voltaje. Estos capacitores soportan 100 voltios cada uno. ¿De acuerdo? Si yo los pongo en paralelo y les aplico 100 voltios, está en su límite, vamos a ponerle 90, lo van a soportar. Recuerden que la tensión, acá tenemos el capacitor, le va a llegar 100 voltios por acá, 100 voltios por acá, y si colocamos otro encima, va a ser lo mismo. Pero miren este truco. Vamos a suponer que ahora necesitamos soportar 200 voltios en el circuito, por lo que fuera. Y tenemos capacitores de 100 voltios. Bueno, los ponemos en serie. Si bien en vez de 100 nanos van a quedar 50, pero el voltaje entre este y este va a ser el doble, se van a sumar. O sea, si tenemos dos capacitores que soportan 100 voltios cada uno, al ponerlos en serie, conectados en serie, de acuerdo, así, vamos a obtener el doble de voltaje. Se va a repartir el voltaje, siempre y cuando sean iguales. Recuerden, si tenemos un capacitor de 100 voltios y otro de 25, vamos a soportar como máximo 125, no más que eso. Sumamos los voltajes y dividimos por la mitad su capacidad en faradios. O sea, necesitamos, ¿qué pasa? Necesitamos 100 nanofaradios y 200 volt. Y solo tenemos de estos. Bueno,
Fácil. ¿Cómo se soluciona? Con 4 capacitores. Ponemos un capacitor en paralelo, en serie, perdón, con otro capacitor en serie. Acá tenemos 50 nanos, pero 200 volt. ¿Está bien? Y ahora en paralelo ponemos otros 2 capacitores de 100 nanos, que se dividen en 50, tenemos otros 50 nanos. Pero con el voltaje en 200 volt. Ahora los ponemos en paralelo y obtenemos 50 más 50 son 100 nanofaradios y 200 volt. Soportan más voltaje. Pero estamos usando 4, ¿de acuerdo? Por eso es importante entender que el serie paralelo podemos hacer muchas cosas, pero tampoco es un milagro. O sea, si tenemos capacitores de estos y queremos hacer algo muy loco, como usar 200 nanofaradios y 200 voltios, bueno, tenemos que usar 4 de estos, u 8, u 6, y hay cuentas. Ahora mismo en Electrodoc, o sea, con la práctica sabemos cómo medirlos. ¿De acuerdo? Si quieren vamos a medir algún otro. Por ejemplo, este que dice, a ver, 0.1, esto debe ser seguramente 100 nanos o 0.1 microfaradio. Vamos a medirlo. Lo ponemos aquí. Así aprendimos a medir capacitores también, ¿no? Que es el parte del tutorial que les estaba mostrando. Ponemos las pinzas de prueba, ponemos esto en un capacímetro, es automático la capacidad y lo medimos. A ver de cuánto es. 98 nanofaradios, no llega a 100, casi. ¿De acuerdo? Pero podemos medirlo. ¿Y de cuánto es? A ver. No lo veo. 40, 100... No está claro. Bueno, mejor ejemplo. No está claro qué es. Vamos a medir de cuánto es. Con esto no vamos a sacar la duda. Vamos a colocarlo correctamente, que supongo que será así acá. A ver. Perdón. A ver que lo estoy midiendo mal. Ah, estoy midiendo incorrectamente. Discúlpenme. A ver, estoy midiéndolo mal porque no los veo en esta posición. A ver ahora. Miren qué extraño, 198 nanofaradios. ¿Vieron lo que necesitábamos antes? Necesitábamos unos 200 nanofaradios, acá encontramos uno. Bueno, acá no está claro, no dice en ningún lado bien exactamente dónde está. Pero bueno, dice 250 volts, es importante. 40/100, no entiendo qué forma de medirlo. Ah, está de este lado. Bueno, acá tenemos otro ejemplo clásico, ¿ven? 0.22 micro. O sea, son 200 nano o 0.22 microfaradios. O sea, es lo mismo. Y después podemos medir algún otro, así entendemos. Que es electrolítico. Normalmente lo dice acá, pero bueno, 10 microfaradios. Vamos a medirlo para no tener dudas, porque también nos sirve para probarlo. A ver. Tardó un poco más, hay que esperar. 10 microfaradios, 9,96. Está muy cerca de ser 10. Estos capacitores, a medida que pasa el tiempo, se va secando las capas electrolíticas, digamos, adentro que tienen, que es materiales. Hay unos que son de aluminio que son mejores, pero se va gastando y va perdiendo su capacidad. Entonces, con multímetros como estos, o estos pero más costosos, no podemos medir su ESR. A ver. Ve que dice ESR 3,6 ohm y dice 9200 nanofaradios, o sea, casi 1000 nanofaradios, que sería casi 10.000 nanofaradios, que serían 10 micros. Pero ESR, en otro video les voy a explicar qué es, para qué es y cómo se utiliza. Es para electrónica más precisa, pero quería explicarles que los capacitores electrolíticos se someten a desgaste de trabajo y es importante medir su ESR en algunos casos. Ya se los voy a mostrar. Ve que acá de este caso dice 105 grados y no dice más nada. Algunos son de color verde y dicen low ESR. Cuando habían escrito eso, tienen que cambiar el capacitor, reemplazarlo por uno mismo que diga low ESR. Está igual que 105 grados. Si dice 105 grados no pueden poner 1,85 porque no va a soportar la temperatura. Digamos que esos serían los 3 o 4 parámetros que tiene el capacitor. ¿Está? El capacitor común, cerámicos de estos, tienen, digamos, la tolerancia, que es más o menos 10%. En este caso puede ser 100 nanos, difícil, puede ser 110 nanos, o pueden ser 90, más o menos. La tolerancia
su capacidad en nanofaradios o microfaradios, lo que sea, que sería capacidad. Después vamos a medir la capacidad con práctica y vamos a ver para qué es. Y también la cantidad de temperatura que soportan o LSR, que eso después lo vamos a ver, eso es más complejo. Pero quería que tengan una idea de cómo medirlos a los capacitores y qué es el serie paralelo y cómo se utiliza, para qué está. Ahora seguimos con el electrodoc, así les muestro cómo calcular serie paralelo sin perder tiempo. Seguimos ahí.